del Estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky. Gobernador, Christopher Tovar le preguntaba por una propuesta que tengan ustedes desde la oposición respecto del tema inseguridad que, según estudios de opinión, preocupa y ocupa a más del 80% de los venezolanos. Sí, y la crisis económica, por primera vez, lo que es la parte económica y social, a pesar de que estamos viviendo la peor situación de violencia del país, es prácticamente 2-1. No es, sí nos preocupa todo, pero cuando tú hablas de las prioridades del venezolano... Sí. ¿Les preocupa más el tema económico? Así, el tema económico y social, y después viene, por supuesto, el tema de violencia. Y de las 20 ciudades más violentas del mundo, de acuerdo a una organización internacional que hace la observación de la violencia, de esas 20 ciudades, 8 están en Venezuela. Y la ciudad más violenta del mundo es la ciudad de Caracas, nuestra capital de la República. Que, por cierto, la ciudad de Caracas, donde es la sede, donde todas las autoridades, todas son del partido de gobierno, todas. Y todas, siempre la respuesta, y ahí voy, me parece, Christopher que hace la pregunta, los jóvenes son los más afectados por la situación de la violencia. La mayor parte de los asesinados en nuestro país, la mayor parte de los que están en las cárceles en nuestro país, la mayoría son jóvenes. O sea, los jóvenes han sido las principales víctimas de la situación de violencia en nuestro país. ¿Qué hacer con respecto? Y me encantaría hacerle esa misma pregunta, porque yo tengo, por supuesto que tenemos una propuesta, te la voy a resumir brevemente, sí, que se debe hacer. Que el tiempo Pero ya eso nos pasa. mismo habría que preguntarle al señor ministro de la Defensa, porque el ministro de la Defensa no sale nunca, no da nunca la cara con la situación de violencia que hay en el país, con lo que ocurrió lo que ocurre en las cárceles, con el armamento de guerra, con lo que pasó en el 6CPC, por ejemplo, que llegan con armas que pertenecen a la Fuerza Armada. ¿Por qué no sale el general Vladimir Padrino López? Él sí reacciona, sale para dar un discurso político con la ley de amnistía, pero ni de broma le preguntes tú a él sobre qué hacen armas, fusiles que pertenecen a la Fuerza Armada en manos de bandas criminales. No, eso no hay respuesta. ¿Y qué opina de esa declaración, por cierto, del ministro? O sea, yo lo que voy es que todo el amnistía? tema, bueno, me parece una declaración politiquera, absolutamente politiquera. El señor Vladimir Padrino López no tiene que estar opinando, dando opiniones políticas. Si él quiere dar opiniones partidistas, que agarre, pida la baja, se quita el uniforme, se coloca una franela roja, se pone una franela del PSUV, como lo han hecho muchos, y va y se dedica a la política. Pero él ofende a la Fuerza Armada, ofende a los venezolanos, cuando desde esa posición él da declaraciones de contenido político. Para no dejarlo en el aire, gobernador, su propuesta sobre materia de seguridad. ¿Qué hay que hacer? Todo en Venezuela en materia de seguridad hay que cambiarlo. Todo, absolutamente todo. Y lo primero que hay que cambiar es el sistema judicial, el sistema de administración de justicia. El problema más grave, nosotros tenemos una policía cada día más debilitada. No debilitada porque nosotros querramos debilitarla. Debilitarla producto de la situación económica y producto, Gabriel, que para poder comprar, aquí no es posible en el país comprar ni una patrulla, ni un vehículo sin que pase por el filtro del Estado. Por verte un ejemplo, la gobernación tiene helicópteros, la policía, los helicópteros están parados porque le dio la gana al gobierno pararlo, porque era una orden de suspensión para lo que es el patrullaje aéreo, para apoyar, digamos, lo que es. O sea, cuántas cosas no se pueden hacer con el patrullaje aéreo y con muchas de lo que son las brigadas debilitadas de nuestra policía. Entonces, todos los cuerpos de seguridad estadales, municipales, nacionales, debilitados. Y tiene lo que pasó en el 6CPC. Una situación sumamente grave. ¿Dónde ha estado la respuesta del ministro que habló del método matemático aritmético que le juraba a la periodista que había reducido la violencia? Lo que ocurrió en el 6CPC del Valle es un hecho sumamente grave. Van, entran, matan a los funcionarios y liberan a quienes ¿por qué el Estado Miranda sigue siendo uno de los estados más inseguros también del país? El Estado Miranda representa, bueno, el Estado Miranda, Gabriel, representa el 10% de la incidencia delictiva, el segundo estado más poblado del país. Obviamente, siendo el segundo estado más poblado del país, la incidencia en un país donde hay una situación de violencia como la nuestra, más o menos es proporcional la cantidad de población a la incidencia delictiva que tenemos en nuestro estado. Que para nada, pero repito, que para nada obviamente nos contenta ni nos satisface, pero representa el 10% de la incidencia delictiva. ¿No ha podido coordinar usted con el ministro González López en tema de seguridad, ¿Quién es ese gobernador? señor González López?
es el ministro del Interior. Pero ¿quién es ese señor desde el punto de vista de la inseguridad? ¿Qué ha propuesto? ¿Qué ha hecho Gonzalo López desde que está en el ministerio? Ese es el famoso del método matemático aritmético. Voy al tema de la propuesta. El sistema de administración de justicia, mientras aquí no se resuelva la impunidad, Gabriel, 92% impunidad. ¿Por qué hay impunidad del país? ¿De quién depende que no haya impunidad del país? Del sistema de administración de justicia. Ahora, tenemos que cambiar el sistema de administración de justicia. Tenemos que fortalecer las policías. Tenemos que fortalecer la educación en el país. 2.500 escuelas han cerrado en los últimos 10 años. Ninguna en Miranda, por cierto. 2.500 escuelas cerradas en la última década en nuestro país. Cuando se cierra una escuela, ¿cuál es la incidencia que eso tiene desde el punto de vista de la violencia? Cuando se cierra una escuela son muchachos en la calle, también es el ocio, o sea, son muchas cosas, es lo que te digo. O sea, pero el problema de la violencia sí se puede resolver, pero tiene que haber la voluntad para resolverlo. No puede ser con politiquería. Hay más inquietudes, gobernador, que recogió el equipo de producción en la calle en materia política y electoral, sobre todo. Vamos a escuchar parte de lo que preguntan desde la calle al gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky. Gobernador, respecto a las campañas electorales pasadas contra el presidente Nicolás Maduro, ¿seguiría con el mismo plan de campaña o le cambiaría? Y en tal caso, ¿cómo sería? Bueno, nosotros no estamos ahorita promoviendo el revocatorio, no estamos en una campaña electoral aún. La campaña, ¿qué tipo de campaña hay que hacer en el país? Hay que hacer lo que siempre hemos hecho, no esperar que la gente venga a nosotros tenemos que ir a la gente. ¿Cómo hemos hecho nosotros nuestra campaña? Casa por casa, comunidad por comunidad, llevando nuestra propuesta. Esa es la política que hay que hacer, la política en la calle, la política en positivo, la política que acompaña al venezolano, la política que lleva soluciones. Por cierto, que antes de irnos a la pausa rápidamente, uno de los temas que más expuso la Mesa de la Unidad como prioridad de la calle era dar título de propiedad a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Me gustaría su opinión, porque ayer la discusión se tuvo que suspender en el Parlamento Nacional por falta de quórum, es decir, la bancada mayoritaria de la Mesa de la Unidad no pudo mantener el quórum para seguir trabajando en segunda discusión esta ley, que por cierto usted mismo ha dicho es prioridad para el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles. La lleva Adriana Delía, que ha sido llave con el gobernador Enrique Capriles, también la propuso el diputado Julio Borges. ¿Qué opina acerca de que los diputados hayan roto el quórum? Bueno, no fue que rompieron el quórum, creo que lo que ocurrió no va a volver a ocurrir, son cosas que pasan, Gabriel, yo no pretendo, digamos, puede pasar que en un momento dado, cuando vas a hacer una votación, no estaba el quórum, y estoy seguro que el presidente de la Asamblea Nacional, que es sin duda alguna un experimentado parlamentario, nuestro presidente de la Asamblea Nacional, estoy seguro, bueno, cosas que pasan, Gabriel, y la ley se va a aprobar el día de hoy. No creo que debemos... Se hizo un reclamo y el reclamo se hizo, bueno, sigamos hacia adelante. Por primera vez en mucho tiempo estamos viendo una Asamblea Nacional que trabaja, que debate los problemas del país, que está intensamente trabajando en instrumentos de ley. Hay, por ejemplo, quien anteriormente estaba en la Asamblea Nacional, que presidía la Asamblea Nacional, ese señor no va a trabajar. El señor no va a las sesiones de la Asamblea. Bueno, ahí está. ¿Por qué no estaban los diputados ayer, los diputados de la Unidad, en el momento que ellos piden la verificación? Pero ponle atención, ¿cuántos diputados del PSUV habían en la sesión el día de ayer? ¿Cuántos de esos famosos rostros van a las sesiones de la Asamblea? Claro, pero entonces, solo la Mesa de la Unidad puede hacer quórum para sesionar. Por supuesto, y ayer hubo ese tema y estoy seguro que se va a corregir. Pero lo que digo... Por primera vez yo me siento identificado, que yo veo una Asamblea Nacional discutiendo los problemas de los alimentos, los problemas de la salud. ¿Qué discutía la anterior Asamblea Nacional? ¿Qué problema del país? ¿Cuándo tú le escuchaste a la Asamblea Nacional anterior hablar de algún problema económico, algún problema social? Y esta ley, Gabriel, yo sé que tenemos que hacer el corte. Sí. Mira, estas sí son para mí leyes que transforman la vida de las personas. Porque una cosa
estos que hablan de la boca, estos diputados maduristas, vamos a hacer corte. Vamos a hacer la pausa, gobernador, porque además al regreso está la participación de la audiencia, que hay muchísima participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina.